muy buenas tardes. Más incertidumbre que certeza comienza a permear en el país, en las entidades federativas, porque la propuesta de presupuesto que pretende Andrés Manuel López Obrador para la federación en el 2020 sigue con sus ocurrencias en esta dictadura y castiga a los estados precisamente en rubros importantes, como es el caso de Michoacán, ya no digamos solamente salud, sino también el campo y algunas otras que están prendidas de alfileres. Y usted recordará el compromiso que se hizo para la federalización de la nómina magisterial, que no figura, por lo menos no aparentemente, en este proyecto que entrará a ser sometido al Congreso de la Unión. Así las cosas, López Obrador le sigue fallando al país, le sigue fallando a Michoacán, le sigue fallando a todos aquellos que ciegamente confiaron en su propuesta y que en el terreno de los hechos está quedando a deber. Lo único que sí está garantizado es el recurso para seguir comprando clientes electorales en el futuro mediato e inmediato. Yo soy Jorge Hidalgo, esto es 3 a las 7, periodismo responsable, y platicaremos con diputados de la bancada del PRD en el Congreso de Michoacán. Abrimos con Octavio Campo para que nos platique de su impresión respecto a esto que estamos comentando. Comenzamos. Recordamos que transmitimos en vivo y en directo desde nuestras saqueadas oficinas aquí en Portal Hidalgo en este 10 de septiembre, a 5 días de la celebración del grito que esperemos todos, de verdad, como lo decíamos con sinceridad, sea una celebración armoniosa como ha sido en los últimos años y se pueda llevar a cabo todo dentro de la normalidad. Repetimos, www.portalhidalgo.com, ahí nos puede usted sintonizar, y tenemos en la línea telefónica, agradeciendo muy cumplidamente al diputado Octavio Campo Córdoba, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que nos dé sus impresiones, porque es de los pocos que han alzado a este momento la voz, poniendo precisamente el alerta, la alarma, sin que esto suene de otra forma, sino como es un anticipo de lo que viene para Michoacán en el recorte federal del 2020. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jorge, con el gusto de poderte saludar a ti y a todos los que logran escucharnos. Diputado, ¿qué le hicimos al presidente de la República, los michoacanos? Dejemos las cosas de los partidos al margen, ¿no? ¿Qué le hicimos los michoacanos para que siga insistiendo en castigar tan severamente a esta entidad? Pues primero decirte que es un presupuesto muy desigual el paquete económico que ha presentado el gobierno federal, porque no da el trato igualitario a las distintas áreas estratégicas del país, ni tampoco a los estados. Hoy vemos a Michoacán rezagado en este paquete económico. Las principales actividades que pueden generar economía, como el campo, las vemos desprotegidas y en riesgo en seguir desapareciendo programas. Me decían que desaparecía el programa de concurrencia, por ejemplo, que es un programa que viene a fortalecer y ayudar a los productores en el campo, en las distintas áreas del desarrollo rural, y otros programas que se ponen en riesgo de desaparecer. No vemos a un presupuesto donde se pueda atender incluso el tema de la federalización de la nómina, es decir, muchas cosas que se han dicho aquí. Se sigue manteniendo el IEP. Yo al inicio de la legislatura presenté un exhorto al gobierno federal para que pudieran disminuir el porcentaje de cobro de este impuesto, que es un impuesto que le pega directamente al bolsillo de la gente. Es decir, todas esas promesas de campaña de que iba a bajar la gasolina, que iba a haber empleo, que iba a haber generación de economía, que iba a haber producción en el campo, pues no lo vemos, no lo veo, Jorge. Yo estoy preocupado porque pues pareciera que es más de lo mismo, que es lo mismo que hemos vivido en otros años. Sí, definitivamente la expectativa, quizá pensando en que en el inicio pues de esta dictadura de ocurrencias, ahora sí que le iban a hacer un cáliz, como dicen los chiquillos,
y ya habiendo más o menos experimentado la sensación del poder y la ejecución del mismo, pues se reconsiderara, se modificaran los patrones y se viera más la necesidad de apoyar a las entidades federativas, porque no es una limosna la que tenemos que estar esperando del gobierno de la República, diputado, pues si Michoacán es uno de los estados que aportan más al Producto Interno Bruto de este país. Claro, esta pirámide de recaudación en el país, donde se sigue manteniendo el gobierno federal con la mayor parte de los recursos y envía solamente un porcentaje menor a los estados y a su vez a los municipios, pues es lo que nos tiene en estas condiciones. Y yo decía que es desigual porque si tú revisas esta famosa Secretaría del Bienestar, aumenta el presupuesto, baja casi el 30% de la Secretaría de Agricultura, pues es un tema desigual. Yo creo que no todo se puede resolver con becas, sin duda. Y hay sectores sociales que hay que atender, adultos mayores, las madres quienes tienen dificultad de salir adelante y son madres solteras, y nuestros niños, pero tampoco puedes ir dando a diestra y siniestra becas a quienes a veces ni siquiera lo necesitan, como este programa de los jóvenes, que sí necesitan un impulso, pero no se resuelve dándoles 3,000 pesos. Puedes mejor fortalecer. Ayer yo que estaba en sitio le decía a algunos productores, oye, es que queremos iniciar un proyecto de cría de borregos o de vaquillas, pues mejor dale proyectos productivos a la gente, a los jóvenes, que inicien un negocio, que inicien un oficio y ponerlos a trabajar. Yo creo que hoy esta visión que se tiene hacia la forma de hacer gobierno, la visión con estas políticas públicas, no nos van a generar desarrollo en el país. Y es lo que es preocupante. Nosotros planteamos desde el Congreso del Estado una visión distinta, una visión en la que hay que ir a buscar producción, productividad, donde hay que tener incluso aprovechamiento de las grandes riquezas que tiene el Estado de Michoacán, que tiene el país, impulsar proyectos productivos. Imagínate que casi desaparecen la CONASA porque ya no se hacen presas para la captación del agua, cuando hoy debería haber mayor impulso para eso. Mi distrito es eminentemente agrícola, sufrimos de agua, ahorita estamos viviendo una de las peores sequías que hemos vivido en los últimos años, la gente está perdiendo sus recursos. Ayer que veía yo al secretario de Desarrollo Rural del Estado, le decía, oye, hay que ir viendo lo del seguro campesino, y me dice que ya en este nuevo presupuesto desaparece. Entonces esas cosas, Jorge, pues no pueden pasar. Yo creo que este señor no tenía idea de cómo había que gobernar el país. Pero no tenía idea, pero sigue no teniendo idea, porque la verdad son muchos los dislates que día a día comete. Pero mire, en los datos duros que usted nos ha hecho el favor de regalar en esta posición que asume, que nos parece bastante encomiable, porque por lo menos hay que decir que no todos se quedan, no todos son comparsas, ni estamos de floreros, como dice el propio protagonista del Circo Mañanero, y hay quienes sí le salen y le dicen las cosas con datos duros, aunque él diga siempre que tiene otros datos. A nosotros nos parece muy drástico el que usted plantea la disminución de un 28.1% al sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza, porque esto es otro golpe durísimo, como usted mismo lo señala, a Michoacán, que es uno de los principales productores agrícolas del país. Michoacán no es un estado dependiente total y absolutamente de la federación como otros. Así es, no tienen visión, no tiene estrategia. En el tema particular del campo al que tú te refieres, claro que es preocupante. La gente se apoya mucho con estos programas. Yo te puedo platicar el programa de concurrencia, donde un productor se le hace más fácil poder realizar las actividades agropecuarias. Te pongo un ejemplo: una persona que tenga una cría de 20 vaquillas o 20 becerros que los tiene que engordar para vender, pues no es lo mismo que los engorde al aire libre en una hectárea a que lo haga en un corral. Es más productivo, pero ¿qué le hace falta a ese pequeño productor? Pues los recursos para hacer el corral. Y ese programa de concurrencia iba destinado a eso: sistemas de riego, bodegas, mejoramiento de genética en los animales,
mejoramiento en el tema de la agricultura. Esa es la parte que yo creo, amigo, que no tiene estrategia el gobierno federal, porque vienen cometiendo muchos errores. Hicieron un programa que llaman Crédito Ganadero, que no va a dar resultado. En Michoacán, por lo menos, ha costado mucho mejorar la genética del ganado, se ha ido mejorando para poder competir con otros estados como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, y con este programa, imagínate que les daban vaquillas que casi son vaquillas de rastro. Entonces eso no puede ser porque esta famosa cuarta transformación pues nos está mal transformando, lejos de transformarnos para bien, nos mal transforma. Entonces, falta todavía, no está cerrado este capítulo, hay que ir a la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a iniciar ya el 15 de septiembre el segundo periodo legislativo y pues a dar la pelea desde Michoacán en el Congreso del Estado, aunque luego no quieran escuchar nuestros exhortos, pero vamos a seguir exhortando para que tengamos un presupuesto que esté sujeto a la realidad que vive el país y a la realidad de lo que ocupan los mexicanos y las mexicanas. Y a exhortar a la Cámara de Diputados Federal, porque de verdad que es lamentable que la mayoría de diputados, que hoy que tienen la mayoría, la utilicen la mayoría para hacer aprobaciones de presupuestos que no están sujetos a la realidad. Entonces vamos a estar pendientes, Jorge, desde Michoacán, para exhortar a la Cámara de Diputados Federal, para exhortar al gobierno federal que cambien. Tiene que aumentarse, por ejemplo, el presupuesto al campo. Es algo que, imagínate cuántos ciudadanos no viven de la producción en el campo. No, pero a ver, si descuidamos la producción... Ya no hablo, perdón, Jorge, de los grandes productores que incluso exportan. Hablo del grueso, claro, de la sociedad que vive del campo, que es los pequeños productores que necesitan impulsos. Hay gente que va al día, que necesita para comer y que no resuelve a una familia que le dé 3,000 pesos mensuales, no le resuelve la vida, porque todo es más caro, la gasolina sigue igual o ha aumentado, la gente necesita tener proyectos productivos, generación de empleo, generar economía, desarrollo para salir adelante. Diputado, si no se producen alimentos y los productos del campo dejan de estar al alcance, se genera un problema mayor en el mercado, se genera una especulación alimentaria, se genera una inflación por comprar productos del exterior y se genera una serie de complicaciones que no resuelven las dádivas, que dicho sea de paso, seguirán aumentándose no solamente a los mexicanos, sino también a gente del extranjero. Lo que me parece a mí muy injusto es que los que estamos tratando y somos productivos y tenemos que pagar impuestos, veamos cómo el producto de nuestros impuestos se regala de esta manera tan dispendiosa, tan ilegal, tan injustificada y tan populista, para beneficiar a quienes se la pasan rascándose la barriga, con el respeto que me merecen, con sus contadas excepciones. Y no puede ser que esto se pueda continuar así, porque si la riqueza no se genera, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Ni modo que lo siembren y lo cosechen después, ¿no? ¿De dónde va a salir el recurso? Pues ojalá que la gente pueda reaccionar, que se dé cuenta de lo que está sucediendo, los errores sistemáticos que está cometiendo el gobierno federal y que la gente pueda reaccionar. Yo creo que debe de cambiar esta visión de gobierno. Si no cambia esta visión, pues en realidad estaremos retrocediendo y mucho de lo que se ha logrado, porque todo lo justifica además, Jorge, con un tema que le llaman el combate a la corrupción, y es bueno, pero no se puede combatir la corrupción desapareciendo programas. La corrupción tiene que combatirse de manera distinta, y si alguien está haciendo corrupción con los recursos públicos, les da un mal uso, pues entonces tiene que encarcelarse, tiene que denunciarse, pero no será desapareciendo los programas, porque entonces esta manera de hacerlo así, pues no va a dar resultado, ¿no? Entonces yo espero que en este inicio de la discusión, pues es solamente el inicio, y que no quede como se presenta, sino que por el contrario cambie, y cambie por el bien de los michoacanos y de los mexicanos.
Usted habla, diputado, de un tema que no hemos tocado todavía, si me permite, respecto a este doble discurso dentro del paquete económico. Pues por un lado establece que dentro del ramo 15, en lo que corresponde al desarrollo agrario territorial urbano, se vayan a generar estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y también urbano, pero no se etiquete para ello ni un solo peso. No podemos entender que haya un rubro en el paquete que no esté sustentado con un presupuesto. ¿Cómo puede interpretarse eso? ¿Como una tomadura de pelo? Puede ser que sí. Yo insisto, Jorge, está todavía por discutirse el futuro del presupuesto del año que entra. Sí es lamentable porque además ellos van construyendo las mayorías, tienen la mayoría en el Congreso de la Unión, pero sí es pues lamentable esto que señalas tú de la desaparición de los recursos para el ramo 15, en lo que corresponde a lo que antes era la SEDATU, pues ya no van a estar, ya van a desaparecer prácticamente, recortan casi el 30%, más del 30% para los temas de desarrollo rural, para la producción del campo. Es decir, de verdad yo espero que solamente sea un inicio y que este presupuesto, este paquete económico que han ingresado cambie. Mire, no podemos ser optimistas, lo decía hace rato, no porque queramos ver solamente el lado negativo, pero López Obrador no es un tipo que consienta la rebelión o que alguien le contradiga. No vemos en las mayorías aplastantes que lograron en esta ocasión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el contrapeso suficiente para que se impida tanta arbitrariedad. Son 19,000 millones de pesos aproximadamente menos en este recorte escandaloso y lamentable que significa el 31.7% a agricultura y desarrollo rural. ¿A dónde van esos 19,000 millones de pesos que usted señala con mucho tino, diputado? Pues se están viendo reflejados en otras áreas. Se ve reflejado, por ejemplo, en esta secretaría que ha nombrado en la Secretaría del Bienestar, que se le hace una aportación de mayores recursos, y otras áreas que están fortaleciendo. Por eso yo decía al inicio que es un presupuesto desigual, porque tiene que haber igualdad de oportunidades para todos. Así, si le das una beca, que le llaman las becas a los jóvenes que no están estudiando, trabajando, o él le llama para que se capaciten, por ejemplo, cuando sabemos que en la realidad, en un porcentaje alto, la gente no la está usando como debiera ser. Es desigual ese presupuesto porque entonces deja de apoyar al que sí tiene ganas de trabajar, ¿no? El que sí tiene tal vez una hectárea de tierra y que quiere ponerse a chambear, pero no tiene el impulso, le hace falta ese impulso económico, pues no le das la misma oportunidad. Pues ese es un presupuesto desigual, porque áreas se fortalecen y áreas se debilitan, y eso no viene bien para el país. Mire, de verdad no hay por dónde agarrar el hilo a esta madeja que trae tan enredada el presidente López Obrador. Quisiéramos ser menos drásticos en el análisis y sobre todo sabe que da mucha tristeza, coraje también y rabia de impotencia que haya mentido, que siga mintiendo y que nos esté jugando el dedo en la boca, porque no vemos en el presupuesto que se proyecta absolutamente nada respecto al rubro educativo y este cumplimiento de una palabra ofrecida, empeñada, de federalizar las nóminas y terminar de una vez por todas con esta pesadilla que se ha convertido para los michoacanos, para los morelianos en concreto, la irrupción de la gente cada que se le pega la gana, paralizando actividades escolares, cerrando vialidades y haciendo de las suyas, porque pues es un grupo delincuencial con fuero, sin duda alguna, que apoya a Morena. ¿Qué vamos a hacer también en ese sentido? Recorta, le pega al aparato productivo y no cumple con algo que le es dable, que tiene al alcance, presupuestalmente hablando, de su mano. Pues no cumple con los mexicanos y con las mexicanas, sobre todo con la gente que le dio su confianza, que no fue menor, un alto número
Bueno, pareciera ser que se cortó. Miente, A ver, perdón, tuvimos un problema en la línea. Si nos quiere repetir, diputado, nos salimos un poquito de la sintonía. Te decía que sí mienten los mexicanos, le miente a la gente a la que le depositó su confianza, que no fue un número menor, fueron muchos ciudadanos que fueron a confiar en su proyecto, porque les prometía además pues bajar la gasolina, les prometía la generación de empleo, prometía un mayor desarrollo para el país, y hoy no lo vemos así. Si tú te das cuenta en los spots y en sus anuncios de informe, pues te informa cosas que pues son importantes pero no son trascendentales, como que no tiene guardia, y que anda solo y que disminuyeron, pero no se ve reflejado, como tú lo dices, ese ahorro, pues en qué se ve reflejado en el país, o que ya está atacando la corrupción, pues qué bueno, pero la corrupción no se debe combatir desapareciendo los programas que son de beneficio. Imagínate, desapareció el 3x1, que era un programa que se generaba con los migrantes, desapareció las instancias infantiles en México para darle ahora el dinero directo a la gente, cosa que no da resultado, porque las instancias infantiles era un tema enfocado incluso a un tema de desarrollo humano desde la infancia, desde la primera edad, y así te puedo decir muchos otros programas, los temas de turismo que han desaparecido, que no están, los temas de los fondos que tienen que ver con infraestructura en los estados, la reducción a los municipios. ¿Quién resuelve los problemas de agua potable, de drenaje, de alumbrado público, de pavimentación? Pues son los municipios. Y el problema más preocupante es que ni siquiera esos recursos pues llegan a los municipios a través del gobierno federal, no llegan, eso no llegan, hay un uso discrecional con los recursos de sus famosas becas, donde los propios dirigentes de Morena los andan entregando. Entonces, de verdad, Jorge, que no estamos, yo creo que la gente no está contenta o no está feliz, como él lo ha dicho, con el gobierno que hoy está teniendo y toda la gente que además le brindó la confianza. Pues esperemos que recapacite, que llegue la sensatez, porque también hay que decirlo, diputado, no explica ni alude siquiera esa partida secreta que le autorizó recientemente el Senado de la República para que él tenga, como ningún otro presidente de este país, la posibilidad de gastar millones de pesos diarios en lo que se le pegue la gana sin rendir cuentas. Esa partida secreta a mí se me hace no solamente ilegal, sino ofensiva. Esta partida secreta que maneja el gobierno federal, porque además, mira, las dependencias ya estás en septiembre, estás por cerrar el año, no han ejecutado ni siquiera sus recursos en las distintas dependencias. Lo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda pues es recoger el dinero que no es usado y luego se va a esta famosa partida secreta, lo que por muchos años y por mucho tiempo nos quejábamos de otros gobiernos que él mismo se quejaba que hacían, pues él lo está haciendo, ¿no? Y hace creernos o hace que algunos creamos pues que es un tema político y que está preparando pues un tema electoral para ir a tener la mayoría en las cámaras en el 2021. Pues tenemos un gran reto, quienes no coincidimos con esa visión de hacer gobierno, quienes no coincidimos con esa manera de hacer las cosas, pues tenemos que trabajar para poder tener un contrapeso real en las cámaras y no permitir, porque además, Jorge, le hemos dado también votos de confianza. Lo hicimos con la reforma educativa. Hicimos un voto de confianza porque iba a mejorar y hoy tal pareciera que hay una estrategia del magisterio para estar desgastando al gobierno de Michoacán. No se ha federalizado la nómina, no hay avance, hay un avance técnico, pero no hay voluntad. Yo creía que a partir de este ciclo escolar iba a cambiar, no lo hay. Luego dice, bueno, pues va a ser hasta que inicie el año que entra en el nuevo presupuesto. Yo no veo en este presupuesto que esté reflejado esos recursos, ojalá que sí. Y por ponerte un ejemplo de las cosas que han estado fallando, le dimos la confianza para la Guardia Nacional, se le dio un voto de confianza. En Michoacán aprobamos en el Congreso del Estado la creación de la Guardia Nacional, nos sumamos para que pudieran tener la mayoría,
pero hoy tenemos los meses más sangrientos, más inseguros del país en la historia de nuestro México. Entonces, hemos dado votos de confianza, pero las cosas no están bien. Entonces, yo creo que ahora es momento de empezar a exigir y a cuestionar por qué no está dando resultados la estrategia que está implementando el gobierno federal. Porque tenemos una estrategia de fuchi, guácala y al carajo que definitivamente ni siquiera espanta una mosca. Diputado, le queremos agradecer muy cumplidamente, la verdad que son muchas las cosas que tuviéramos por analizar, pero sí creemos que es obsceno y que la gente debe entender que no se le puede aplaudir a un presidente que institucionalizó la compra de votos, que tanto se quejó en el pasado inmediato de que los gobiernos en los estados y en la federación hacían los programas sociales tendientes a captar clientela electoral, y que hoy se hace con ese desparpajo y con ese cinismo que según ellos les confiere el haber recibido ese número de votos apenas hace unos meses. La estrategia es muy clara, diputado: debilitar a los estados, recortando los presupuestos, como lo que hemos venido señalando aquí, para que no tengan capacidad de maniobra ante sus gobernados, ante los sectores que representan y reclaman, y ser ellos los que vengan después con la canasta con el anzuelo, pues, de regalar dinero, a capitalizar esa inconformidad que se está generando, que es normal, entendible, pero que no es justificable. Así está actuando Morena, así están actuando los actores del gobierno federal, en una perversa maquinaria que presumen les va a permitir mantenerse por lo menos 20 años al frente del poder en este país. Así las cosas, diputado, pues vamos a ver si somos capaces de reaccionar los que por mayoría, todavía por fortuna, podemos inclinar la balanza al revés. Ojalá esto sirva. Gracias, Jorge, pues me da muchísimo gusto poderlos saludar, espero muy pronto visitarlos, hacer una visita ya a la cabina y espero muy pronto hacerlo. Les mando un saludo y un abrazo a todas y a todos. Suerte, muchas gracias, diputado. Bueno, gracias, fue el diputado Octavio Ocampo Córdoba. Vamos a hacer una pausa y haremos nuestro siguiente enlace. Antes, rápidamente, déjeme decir, señor productor, antes de que vaya usted a darle a la pausa, que están informando en este momento, usted podrá verlo a través de www.portal Hidalgo, la reunión que sostienen diferentes instancias de gobierno, en donde no hay amenazas, se desprende esta reunión que tiene lugar en Casa de Gobierno, no hay amenazas para la celebración de las fiestas patrias en Michoacán, asegura el secretario de Seguridad Pública Israel Patrón Reyes. No obstante que los sucesos lamentables que se vivieron en 2008, recordará usted aquella trágica noche del granadazo que marcó, estigmatizó a la administración de Leonel Godoy Rangel, pues ahora se deberán de seguir poniendo las alertas y tener los operativos para que no vuelva nunca jamás a repetirse un escenario así tan sangriento. El propio Israel Patrón da a conocer que se ha ampliado el operativo de seguridad en el primer cuadro de Morelia y no se tiene hasta este momento, por fortuna, identificado ningún foco rojo, ninguna señal de alarma, pero la gente deberá estar arribando al... Aquí no hay zócalo, aquí está mal empleado ese término, le podemos pedir a nuestra editora web, Gina, que quite ese término. El zócalo es un sitio donde... reúne ciertas características. Michoacán no tiene zócalo. Aquí hay una plaza de armas, hay una zona principal, pero habrá que estar pensando los que van a entrar al centro histórico de la ciudad, que deberán pasar pues los retenes que precisamente se instalarán para dar certeza que todos los que van a precisamente a una celebración patria. Entonces aquí no hay un zócalo, ni el zócalo capitalino, ni mucho menos. El único zócalo que hay es el de la Ciudad de México. Carlos Herrera Tello, por su parte, informa que habrá homenaje especial para los caídos en los granadazos. Y también, bueno, reconoce que Michoacán cambió desde esa fecha del 2008
a la fecha, bueno, pues desde ese entonces para acá nos hemos puesto las pilas y hemos tratado también de colaborar, y los que van a las celebraciones deben entender que hay que ir con oportunidad, hay que ir con el afán de divertirse, no de hacer disturbio, no de vandalizar, no de aprovecharse de una celebración tan digna para andar haciendo o mostrando conductas antisociales. Eso hay que tenerlo muy claro, porque van familias, porque van menores, porque van mujeres. Y bueno, pues, aunque suene a ironía, pues recuerden que sus mamacitas, señores delincuentes, pues también se preocupan. No vayan a hacerlo a estas celebraciones. Fuchi la guácala, por favor. Y también les diremos que ya está el programa de seguridad permanentemente en vigencia, y de todo esto se podrá usted enterar en unos minutos más a través de Portal Hidalgo. Hacemos una pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso, y qué bueno que también tenemos oportunidad, y le agradecemos muy cumplidamente que nos permita, porque es de los diputados que por igual saben hablar con propiedad, sin agredir, sin violentar el lenguaje, pero decir las cosas en su momento y como deben ser. Él es Norberto Antonio Martínez Soto, diputado también de la bancada del PRD en el Congreso michoacano. Tony Martínez, conocido por todos sus representados y de la gente del ámbito político, porque evidentemente ha hecho suyos los reclamos que permean respecto a esta, ¿qué pudiéramos decir? Pues nuevamente este agandalle, esta visión tan sectaria, tan segregacionista que tiene López Obrador para lastimar a los estados del país en aras de seguir con su dictadura de ocurrencias. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Jorge Hidalgo, buenas tardes, gusto saludarte a ti, al auditorio. Un placer, la cortesía que me das, el honor de invitarme a convocarme vía telefónica a tu auditorio. Y bueno, las características y condiciones me ponderan. Muchas gracias, y estoy a tus órdenes para que platiquemos del tema que traigas. Diputado, pues nada más decir que quienes pensamos que nada más el 2019 nos iba a castigar ahí para darnos una probadita, digo nos iba a castigar porque nosotros por fortuna no votamos por él, pero ni remotamente pensábamos que iba a actuar con esa drasticidad y con esa virulencia revanchista López Obrador en contra de un pueblo que como Michoacán merece estar en mejores condiciones siempre. Y 2019 nos dio una probadita de lo que era ya el ejercicio de su dictadura de ocurrencias, y hoy nos la repite y con mayor severidad, ¿no? ¿Qué esperar de esto que está proyectando López Obrador para el 2020, en donde literalmente nos pone contra la pared? Deja hincados a municipios y estados.
En efecto, coincido contigo. Es un presupuesto o paquete económico 2020 centralista, asistencialista, es electorero y además lleva una dedicatoria a los estados y a los municipios que el único que puede hacer el uso de los recursos federales es Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera pues las entidades. Ahora bien, si en un golpe de vista, estimado Jorge, analizamos el paquete, trae dedicatoria para su electorado, fíjate. Ahí te va. La ley de ingresos está presentando ahora lo que nadie se había atrevido en decenas, en cientos de años, cobrarle a las economías más vulnerables de este país, que es o son aquellas mujeres que por catálogo venden productos. Estarás de acuerdo conmigo que las esposas de los compañeros que no les alcanza el sueldo salario para la renta, útiles, alimentos, luz, gas, sus esposas desde su casa trabajan vía catálogos, vendiendo la infinidad de productos y portafolio de cosas que se venden vía catálogos. Aparte de que los productos pagan un IVA y los empresarios impuestos sobre la renta, a partir de este 2020, más de 2,5 millones de mujeres pagarán ICR vía la retención que les darán las empresas que les ofrecen estos catálogos. Es decir, Andrés Manuel dice que él es el único que puede entregar dinero y lo que no debe de pagar impuestos. Esa es la lógica mesiánica y mezquina de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, ahí te lo dejo al tinte, la ley de ingresos. Por el otro lado, el campo a nivel nacional no reasignó los recursos como yo esperaba o como esperaba el pueblo michoacano para que las decenas de programas y acciones que influyen donde está la población económicamente activa, donde se generan empleos, se radica o se golpea la migración, a todos los flagelos de Michoacán y de México, es apegarle a apoyar a la producción primaria. Él no rehace la página ni reasigna presupuesto al campo, y el campo y el medio ambiente y el turismo, que son vocaciones naturales de Michoacán y de México, nuevamente nos deja que desear y nos queda de ver. En infraestructura, donde empresarios y la población económicamente activa mueve sus mercancías y productos agrícolas, pecuarios, silvícolas, forestales, acuícolas, esperábamos tener una reasignación presupuestaria para que mejorara, tampoco se ve. Son 6.05 billones, amigo, que nuevamente traen tintes centralistas electoreros. Preocupante la condición, amigo. El dólar a 20 pesos. De ahí en adelante no podemos contar con subsidio donde la clase trabajadora y económicamente activa se beneficia, que es con la gasolina. Su discurso de mentira: no bajó la gasolina, al contrario, cuando ha tenido la posibilidad de subsidiarla o quitándole el IEPS, no lo ha hecho. Es un discurso, por demás puedo decirte, mentiroso. ¿Cómo se puede aspirar al crecimiento? Él trae una confusión dentro de sus limitaciones culturales y de formación profesional. Él tiene muchas confusiones por lo que deja entrever en su circo mañanero. No podemos hablar de desarrollo y sí podemos hablar de progreso, o no podemos hablar de crecimiento y sí podemos hablar de desarrollo. Trae la confusión porque no sabe que una cosa va de la mano de la otra. ¿Cómo poder entonces aspirar a que todos los jóvenes egresados de carreras profesionales que están arrojando las universidades públicas y privadas de este país, concretamente también Michoacán, obtengan un sitio en el mercado laboral si no se promueve la inversión, si no se fomenta precisamente al emprendedor, si no se logran generar confianza suficientes para que vengan los capitales de riesgo y le metan ganas, y todo se tenga que estar dirimiendo a través de la práctica ya obscena, totalmente abierta, de estar regalando dinero en las ventanillas para tener clientes electorales cautivos. ¿Cómo poder entender este escenario, diputado?
Mira, él tiene la visión política electorera solamente, eso es lo que a mí me queda claro, que él no ve hacia adelante, sino a la elección 2021. Y nosotros los mexicanos, los empresarios, los políticos, vemos que este país urgentemente necesita seguridad verdadera, no de mentiras, como es la Guardia Nacional. Necesitamos inversión y políticas que le den seguridad al inversionista, no que llegando al banco te cobren un nuevo interés sobre tus ahorros e inversiones. 3, abrir el país a empresarias y empresarios del mundo para que traigan y generen, que traigan riqueza y generen riqueza y que generen empleo, para que los mexicanos, los profesionistas jóvenes y los estudiantes vean una tela de contención o una malla de contención para cuando egresan no caigan en el vacío y en la triste realidad de México. Te estoy poniendo sobre tu mismo comprensión y sobre tu mismo discurso, que es lo que necesita nuestro México, meterle a la infraestructura, a la seguridad, a la educación, a la cultura, al arte. Ejemplo también te doy, la educación. En el rubro, en la unidad programática de educación, no viene la federalización de las nóminas. En el ramo 33, que es un ramo discrecional, no nos queda claro si se va a federalizar la nómina. Es decir, nuevamente tendremos temas políticos que luego se vuelven sociales y de ingobernabilidad, y que quien más sufre el tema es la población económicamente activa. Pregúntale a los empresarios que tenían bodegas y recibían en Lázaro Cárdenas sus productos, si quieren seguir teniéndolos en Lázaro Cárdenas. ¿Qué provoca? Migración de capitales. Es decir, es una acción contraria. Por eso que no les espante si el crecimiento es 0 en este país, y mis números dicen que no pasará del 1% en el próximo año 2020. Todas estas arbitrariedades que comete desde el poder este tirano en ciernes nos remontan a analizar y a concluir, diputados, sin que esto suene una barbaridad de nuestra parte, que la política de López Obrador es debilitar a los estados y a sus gobernantes para que ellos sean los que tengan el control total y absoluto, y con ellos, a cambio de migajas, tratar de resolver los colapsos financieros que están presentando empresarios, inversionistas y demás. Es decir, entre más bloquee el accionar de los gobiernos, como es el caso de Michoacán, para López Obrador es la visión del dictador que en los primeros 6 meses del 2020 va a dejar que nos asfixiemos hasta lo máximo, y después empezará con sus dádivas tratando de capitalizar el descontento a favor de su proyecto político y de sus representantes. Así es, Jorge Hidalgo. Mira, lo digo con mucho respeto a todo el auditorio, y a ti te lo puedo decir muy directamente. Tú eres un hombre muy arriba del promedio, tú eres un hombre que eres líder de opinión en Michoacán y entiendes estos temas con mucha facilidad, pero nuestro auditorio aún todavía sigue pensando que Andrés es la esperanza de México, es una persona que está pensando siempre en la elección. Esa es mi preocupación más grave. Él ya no debe pensar en gobernar para los 120 millones de mexicanos. Es decir, si no le metemos al tema de hacer una visión transversal que mate, que mitigue los flagelos que le pegan a Michoacán, que son la inseguridad, la migración, la salud, el desempleo y la educación, Michoacán y México lleva una ruta negativa. Y lógicamente, en esta tóxica condición ejecutivo, Estado, municipios, que ya la teníamos de por sí con la ley de coordinación fiscal, donde del 100% de los impuestos que se recauda, que es dinero de los mexicanos, en este caso de los michoacanos, el 80% lo ejecuta la federación, el 15% el Estado y el 5% el municipio. Si detienes paralelamente los recursos de las distintas secretarías para solamente hacerlo en asistencialismo, entonces estás creando un cuerpo tóxico parasitario
alrededor de una política electorera. Eso es H. Reprobado, presidente. Reprobado, Andrés. Está mal. Utilizando sus propias palabras, fuchi y guácala, diputado. ¿No? Así es. Oiga, este asunto de la federalización de la nómina que usted alude y que nosotros ya habíamos comentado también hace unos minutos, lo queremos retomar porque vemos que su brazo armado, el brazo armado de Morena y de López Obrador, que es la CENTE, sigue causando destrozos, sigue haciendo lo que sabe hacer muy bien, desestabilizar políticamente los sitios donde tiene ascendencia, donde tiene presencia, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Pero pareciera que se les olvida que nos volvió a mentir, que es un tipo mentiroso, mitómano, porque públicamente se comprometió en reiteradas ocasiones a federalizar la nómina. Y ahora que ya se debía haber considerado esto en el presupuesto, pues solamente que sea a través de la partida presupuestal secreta, multimillonaria, que ningún otro presidente, vamos, ni Obama tiene, como la que tiene López Obrador en este momento, gracias a ese voto de sus marionetas en el Senado. Mira, afirmativo. Ayer me preguntaban de que dónde veía yo presupuesto para Michoacán referente a la federación de la nómina. Le dije, cada presidente trae su forma de matar pulgas, pero la de Andrés es muy, muy, muy ruda de entender. No le veo. Yo estuve 3 años en la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados Federal y también estuve en Hacienda en el mismo tiempo. Hoy presido la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Ya tengo expertise habiendo revisado cuatro paquetes de presupuesto, y en el ramo 33 venían partidas como los fondos emergentes o extraordinarios. Si hay la habilidad, posibilidad, visión política para resolver el tema de la federación, y en el caso de nosotros la de Michoacán, no lo veo puesto en educación, que es donde tendría que ponerlo, y no como un fondo emergente, no sé si me explique, no como un caso extraordinario, sino como ya un caso programado para que nosotros, los michoacanos, tuviéramos certeza y no siguiéramos a expensas de las características, condiciones y berrinches políticos sindicales de los diferentes sindicatos, o los 2 sindicatos que atacan las vías de comunicación en Michoacán. Por eso en ese escenario, diputado, ¿qué es lo que nos espera? Porque evidentemente la apuesta, no sé si tenga el Ejecutivo Estatal alguna otra posibilidad legal, hay que reconocer que se ha conducido en el marco de la legalidad, para que no se quede cruzado de brazos ante esta nueva tomada de pelo, jugarle el dedo en la boca, ¿no? Mira, yo hace unos días también externaba y decía cosas internas como político, que nosotros hemos sido oficiosos, valga la palabra, que yo digo inclusive es irrespetuosa para todos mis compañeros en Cámara, porque hemos planchado, le hemos dado un cheque al portador en la Cámara local, al federalismo, aprobándole congruentemente desde ¿Todo? La reforma. ¿Le han aprobado todo, diputado? Perdóneme que lo interrumpa. Todo. Nos hemos hincado para pedirle dinero para que resuelva el tema de las maestras y de los maestros. Nos ha salido costoso políticamente. Hemos sido oficiosos. Es una palabra ruda en la política. Es decir, nos hemos vuelto aliados y no tenemos correspondencia ni corresponsabilidad. Es un tipo que no madura, que todavía sigue haciendo campaña y está enojado por las 2 elecciones donde frustradamente se le negó la presidencia de la República. Entonces, ¿cuál es la ruta? Que nosotros en esta ruta 2021 sigamos exigiendo desde la oposición, desde una trinchera de izquierda, todos los beneficios que debe tener Michoacán en relación a su aportación al PIB. Somos el primer estado agrícola, pecuario, forestal, que le damos trabajo, empleo y comida a Michoacán y a México. Le damos energía, le damos agua,
desde Cutzamala a toda la gente de la Ciudad de México, Estado de México. Y somos vistos como un partido de oposición. Necesita Andrés Manuel entender esto, que Michoacán no es un partido político, ni solamente es el PRD, está lleno de más de 3,5 millones de michoacanos. Ese es el punto, diputado. No tiene la visión de un presidente con serenidad, dejando los hígados a un lado. Sigue obstinado en actuar con revanchismos. Es una persona enferma y los enfermos de poder cuidado son más peligrosos que cualquiera. Que no alcanza a dimensionar que su obstinación por golpear a la figura del Ejecutivo, en este caso de Michoacán, se lleva entre las espuelas a los millones de habitantes que aquí estamos, porque una cosa es la fobia personal y otra cosa es no darse cuenta que está llevándose entre las espuelas a gente que nada tiene que ver en esa visión tan enfermiza que denota a López Obrador para Michoacán y para algunos otros estados del país, pero con Michoacán se ha ensañado, y eso hay que decirlo porque sabe que, perdónenme, lo tengo que agregar, sus diputados federales y senadores y diputados locales, los de la 4T o de la deformación de cuarta, mejor dicho, se jactan, se llenan la boca de decir que Michoacán está en la mira y en el apoyo y en la visión de López Obrador, pero no dicen que está en la mira, en el apoyo y en la visión de López Obrador, pero para mal, para jodernos la vida, como él explica a veces con ese florido lenguaje que le caracteriza, ¿no? Tendríamos que decirle al carajo. Esas son patrañas las que nos dice todas las mañanas. Me preguntaban ayer qué opinaba yo del sexenio que tiene apenas unos meses contra el sexenio pasado de Enrique Peña. Me preguntaban que si estábamos mejor o peor. Yo le dije, estamos peor, y con eso no significa que con Enrique Peña estaba bien, pero estábamos mejor. En tema de presupuesto y recaudación de la Federación para Michoacán, teníamos más acompañamiento y más coyuntura. Tenemos más visitas, sí, de Andrés, pero viene a hacer campaña, y lógicamente lo hemos recibido, a pesar de que nos han querido sabotear los eventos, cosa que no veo correcto. Segundo, me preguntaban que qué opinaba del señor presidente, y coloquialmente les contesté, estimado Jorge Hidalgo, que chango viejo no aprende maroma nueva, el chango viejo ya no se educa. A propósito de Mireles, me decía que qué opinaba, le dije, ya chango viejo ya no va a cambiar lenguaje ni actitud. Así es que nosotros tenemos que ir haciendo lo propio y formando una oposición efectiva desde una trinchera de izquierda, progresista y liberal, donde los derechos y la justicia y las libertades sean la agenda de los hombres que queremos un mejor país, un mejor Michoacán. Y será con este medio tuyo que se atreve a hacerlo, haciendo una oposición franca, sincera y respetuosa, pero que le quede claro que sí habemos gente que estamos en desacuerdo total de esa forma anarquista que tiene para gobernar con una visión miope y electorera. Y si me apuro mucho, diputado, y perdóneme a lo mejor porque es un sentimiento de alguien que desde afuera ve, desde la trinchera pues de Portal Hidalgo ve el acontecer, creo que es momento que los partidos políticos de oposición, como nunca, hoy sí reconsideren conformar un bloque sin claudicar en sus principios y en sus plataformas ideológicas, porque de otra manera el avasallamiento que prepara López Obrador precisamente con este cúmulo de dinero que le escamotea a los mexicanos, pues va a echar a andar una aplanadora. Amigo Hidalgo, de acuerdo, respetando el paraguas ideológico, nuestro pasado histórico, nuestros muertos en el PRD, estoy de acuerdo de hacer coyuntura con cualquier otro partido que tenga una oposición real, franca contra el gobierno federal que encabeza el movimiento de regeneración de la 4T. También de acuerdo que tenemos que sumarnos todas y todos, que queramos un verdadero cambio y ser agentes de transformación.
tú quédate con nuestros números que tú conoces bien. Michoacán tiene 70 mil millones de presupuesto y es observado arriba, abajo, coma, punto, etcétera, etcétera, etcétera. Y este gobierno federal se acaba de presentar 6.05 billones de pesos. Ayer oía yo, radio, que no era tu programa, pero venía una estación de radio, y déjenme mandar un mensaje, que no se equivoque nuestros amigos locutores, reporteros o entrevistadores. Estamos hablando de millones de millones de pesos, claro. Así es, no miles de millones, sino millones de millones. 6.05 billones y nosotros solamente tenemos 70 mil millones de pesos. La cobija con la que se tapa el gobierno federal se cae de la cama y a Michoacán no nos tapa los pies ni la cabeza. Y nos quiere castigar todavía más. Diputado, pues qué lamentable que este presidente esté actuando así, pero más lamentable todavía que la gente no despierte de este letargo y siga, perdóneme, hipnotizada, obnubilizada por el populismo ramplón, que significa regalar dinero así, con ese desparpajo que le caracteriza. Vamos a tratar de mantenernos vigentes porque también a los medios de comunicación nos impacta sobremanera decir la verdad en estas condiciones, pero estaremos hasta el último momento haciendo lo que nos corresponde y no por una cuestión de lucha partidista a favor de X o de Z, por una cuestión de convicción, porque este país no le merece o no lo merece Andrés Manuel López Obrador ni sus focas amaestradas, eso sí se lo puedo asegurar. Porque Hidalgo, déjame decirte, sé valiente, sigue por esa ruta, amigo. Quizás mucha gente no coincida contigo porque es fan, pero si sigues dando información correcta, con sentido de responsabilidad y con respeto, seguiremos, si tú nos invitas, participando con datos para que la gente pueda hacer un matiz o vea la diferencia de colores y no todo lo vea en color de rosa. Lógicamente, es una forma correcta para actuar con información veraz y oportuna, y lógicamente a lo mejor ahorita nos tirarán de locos o de radicales, pero el tiempo nos dará la razón, Jorge. Y nada más para dejárselo ahí en su agenda, diputado, López Obrador acaba de decir que no va a despedir al señor Mireles y que le va a pedir que haya una disculpa más amplia y que conozca más del género, de políticas de género, para que no se enrede con sus propias palabras. Así las cosas en esta deformación de cuarta, en esta dictadura de ocurrencias. Gracias, diputado. Buenas tardes. Gusto saludarte, Jorge. Un abrazo. Ahí estamos pendientes, tenemos pendientes una cita con usted. Ojalá pronto se pueda concretar. Con mucho gusto, amigo. Un abrazo para ti, para tu auditorio, para tu personal. Gracias, señor. Bueno, pues llegamos hacia el final de esta emisión. Muchas gracias a nuestro productor Pedro Chávez. En la asistencia, ya saben ustedes, siempre bien Ábalos. Está muy contenta esperando las fiestas patrias, ¿verdad? Tiene celebraciones en galería y ya está muy atenta al acontecer de las festividades en el centro histórico. Ya nos decía que la Real Academia nos marca como zócalo la plaza pública de cualquier ciudad. Se lo voy a leer tal cual como nos mandó nuestra compañera Gina Ábalos, que insisto, está muy atenta siempre de las emisiones, y nos dice la definición. Por eso le decía que aquí no hay un zócalo, hay otras cosas más. En México pasa plaza principal de un pueblo o una ciudad. Morelia tiene la Plaza Ocampo y Morelia tiene la Plaza de Armas. Si se pudiera considerar la plaza principal, tendría que ser la de Armas, pero no es un zócalo. Y sobre todo, si se considera como zócalo, entonces la celebración del grito de independencia se lleva a cabo en la que está más cerca del Palacio de Gobierno, que tendría en este caso por unos cuantos metros escasos quizá, pero sería la Plaza Melchor Ocampo, salvo que ahora ya Gina nos dé otra definición de lo que es el zócalo. También le podríamos decir que el zócalo es una palabra que permite hacer referencia, entre otras cuestiones, al cuerpo o borde inferior de una obra que permite elevar los basamentos hasta un mismo nivel.
El término también se emplea en otros ámbitos de la arquitectura para nombrar al friso o rodapié, es decir, a la franja o tabique que se instala en la parte de las paredes más cercanas al piso para protegerla de los golpes o con sentido estético, y a la parte de un pedestal que forma la base. Eso es lo que dice la definición de zócalos. Pero si usted quiere decir que ahí tenemos un zócalo en Morelia, no nos vamos a pelear por eso, ¿va? Fuchi, guácala, al carajo, no nos vamos a pelear. Finalmente, que haya lo que haya y dígale como usted le diga. Nada más, sí vaya con la conciencia de un festejo en familia, civilizado, alejado de cualquier otra intención o tentación, para que privilegie usted su presencia en esa noche de 15 de septiembre y luego en el desfile del 16, que tendrán verificativo precisamente este fin de semana. Nosotros le agradecemos como siempre el favor de su preferencia y le invitamos para que mañana en punto de las 12 del día nos acompañe en otra emisión más de 3 a las 7. Buen provecho, hasta mañana. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando.